filosofía nos hemos hecho bastante material para que los expositores puedan desarrollar sus temas en un corto espacio de tiempo, entre 45 y 50 minutos. ¿Verdad? Porque, tal como lo explicó el soberano, el concepto no es ser expertos en filosofía, sino la aplicación práctica de estos conceptos en la masonería y en nuestra vida. Entonces, ahora vamos a pasar al foro. El foro, por favor, vamos a hacer en forma ordenada. Aquel que quiera hacer una pregunta, levante la mano. Yo voy a ir llevando una cuenta y voy a ceder la palabra. Las preguntas que sean, por favor, concisas, porque a veces alguien levanta la mano y se tira otra charla de 15 o 20 minutos. Una pregunta muy simple para que el expositor nos responda. Ya la conferencia fue dada, ya no vamos a dar más conferencias sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar? ¿En dónde vamos a concentrarnos en la pregunta? En los temas siguientes. Nuestro respetable hermano David nos ha hecho un resumen interesante sobre la filosofía y temas asociados a ella. Y luego concluyó con estos primeros filósofos que se le llaman los filósofos como Anaximandro de todos los Miletos, ¿no? Porque fueron los primeros en observar, ¿no?, el espacio y tratar de dar una explicación sobre el origen de todas las cosas. Y así fue, bueno, lo he explicado, cómo empezaron a surgir estos conceptos naturales. El agua como fuente de la vida, el movimiento como fuente de calor y de generación. No de generación, no, de generación, separada. Como fuente de generación. El agente como aire, o el principio sobre el limbo, ¿no? Sobre el limbo, ¿verdad? Interesante. Yo tengo una pregunta ahí. Y ese concepto que el hermano lo ha dicho, el limbo, es interesante porque nos puede llamar a evocar por algunos otros conceptos filosóficos. Y luego el arreglón. Estos son los temas tratados en este primer ciclo. Te pido por favor que sobre estos temas puedan solicitar la palabra, pero lo vamos a hacer en orden. A ver, ¿quién se anima a hacer la primera pregunta? Yo. Respecto al hermano David, ¿hay alguna vinculación de conceptos o de definición de estos filósofos y el famoso interechit de los hebreos de la Cábala hebrea? Tenemos nuevamente que traernos que la gran diferencia de estos primeros pasos de la filosofía y la ciencia, repito, filosofía y la ciencia, deja a un lado todito lo que es el influjo religioso. Entonces, empezando a partir de Anaximandro nos habla del antiguo, el acheno, en cuestión de pronunciación, pero como algo que va a permitir explicar. Ahí está la gran capacidad de abstracción de Anaximandro. No está hablando de una cosa tangible, sino está hablando de una abstracción que es lo que posteriormente va a permitir, especialmente a Parménides y Heráclito y a Platón ya, para llegar a Aristóteles, de sustancia. Pero aquí está hablando de algo que inicia. ¿A qué? Algo que inicia, el comienzo. Entonces está... En la Biblia hebrea se habla también del comienzo como un bereshit. ¿Qué relación? Correcto, respetable hermano. También, como decía en la conferencia, la palabra argel ya es elaborada con Anaximandro, pero el primero que la usa es Homero. Homero lo utiliza en el Iliada, cuando dice en el inicio de los combates. Coge esta palabra, ¿cómo se llama? Anaximandro, y le da una transformación. Eso es lo que vamos a encontrar en toda la filosofía, como decía también en un principio. Determinados términos que determinadas escuelas filosóficas
le van a dar otro significado donde le va a permitir una mejor explicación de su planteamiento filosófico. No es el caso, permitidme, hermano, siguiendo por lo que vos decías, el caso que había mencionado sobre la hermenéutica. Nosotros, desde el punto de vista de la hermenéutica, como término antropológico del grupo religioso, sabemos que hay la cuestión exégesis y la cuestión hermenéutica. Exégesis es lo que nos permite la interpretación de los libros judeo-cristianos, y hermenéutica lo que nos permite la interpretación de todos los libros de la religión. Entonces, un poquito, por regresando, son los términos que determinada escuela le da una determinada connotación. Entonces, Araché o Arché se empieza a trabajar a partir del nacimiento, para después, vuelvo a repetir, ya, con el gran prodigio de Parménides y Heráclito, ya se habla de principio. Y llegamos a Aristóteles, el gran retórico, y ya se dice sustancia. Y con respecto al libro que tú... Es correcto, pero vuelvo a repetir, aquí también hay una cosa que nosotros decía anacronismo. Muchos escritores nos hablan, por ejemplo, de la cosmogonía o la cosmología, llámese de Anaximandro y llámese una forma de Anaxímenes. Entonces pensamos nosotros de la preocupación de ellos. Voy a retroceder un poquito. Estamos hablando de los primeros balbuceos, los primeros pasos de lo que es la filosofía y la ciencia. Entonces había un espacio demasiado construido en cuanto a transmisión. Vuelvo a repetir que no era mucho el tiempo que se había adquirido el alfabeto fenicio y el código que había puesto la muralla. Entonces había toda esa dificultad para la transmisión. Luego, por supuesto, que vinieron los anacronismos, nos hablan de la cosmología, de la cosmogonía, que son interpretaciones como ellos no lo planteaban. Sí, lo dan a entender. Aquí viene el gran influjo de lo que es el tema griego. El tema griego que siempre lo ha planteado, está planteado. Y luego nosotros, como decía al principio, el momento que lo vamos a recrear, lo vamos a enriquecer. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la cosmología que vamos a encontrar, que un poquito vamos a dejar a un lado lo que está hablando eso de desarrollo, pero es un poquito que le permite luego, cuando va a llegar, vos vas a tratar el tema indicador, armonía, de las partes. Entonces, por eso que también, como me quedó muy corto el tiempo, todo, especialmente en Anaximandro, todo está poseído de Dios. Pero entonces nosotros pensamos inmediatamente, todo está poseído de Dios. ¿Qué cosa es esta? Si ya dejamos a un lado la mitología, no, pues el término divinidad en el jónico antiguo significaba lo ilimitado, lo indefinido, lo inefable. Luego ya cuando se instituye la religión como tal, ya se identifica con determinadas. Pregunta. No, Fernando, la corriente deductiva de los montes jónicos, ¿cómo influye a través del tiempo para la corriente del buen pensamiento? Perdón, disculpe, yo tengo problemas auditivos. La corriente deductiva de los jónicos, ¿cómo influye en el pensamiento moderno? Correcto. El gran aporte dentro de la historia de la filosofía de estos jónicos, tales Anaximandro y Anaxímenes, es la inducción. Deducción reside a partir especialmente de Empédocles de Agrigento. Empédocles de Agrigento da los primeros pasos para la deducción, para luego, como decían eso, plantearse a partir de Parménides. Pero el planteamiento de estos tres filósofos, una es a base de la inducción. Es su capacidad de abstracción, ¿no? Pero de deducción ya estamos hablando de los primeros pasos que arrancan firmes con Parménides, firmes con Platón, firmes con Aristóteles. No olvidemos que
los tres principios básicos de la lógica, que son el principio de identidad, el principio de negación y el principio de estarse incluido. El primero fue enunciado y planteado por Parménides, el segundo por Platón y el tercero por Aristóteles. Entonces, cuando hablemos de deducción, hablemos cuando ya hay una estructura y un planteamiento lógico, que ellos sí, nuestra capacidad de abstracción, lo plantearon, entonces ya lo sucesivo lo desarrollan. Pero no como hemos dicho, un principio que va a venir una línea, como dice Hegel, una línea muy inspirada también con la cuestión del positivismo de Comte, ¿no? Una interpretación lineal de la historia, no. Porque nosotros, vuelvo a repetir, podemos nosotros enfrascarnos nuevamente en el tema de Tales, enfrascarnos nuevamente en el tema de Anaximandro y vamos a descubrir cosas nuevas. Y vamos a seguir descubriendo cosas nuevas. ¿Qué relación podríamos establecer entre la posición de los homólogos y la posición de la filosofía masónica Muy buena la pregunta, hermano, le agradezco. Disculpe por la brevedad del tiempo y todo. Es un poquito difícil hablar de filosofía masónica, como también es bien escabroso hablar de, como se llama, de una física aristotélica o de una trigonometría plural. Filosofía es filosofía. Filosofía depende de nosotros cómo la vamos a abordar. Nosotros como practicantes del arte, en realidad queremos abordar la filosofía, sí nos va a permitir, la filosofía es abierta. Aquí hay el gran prodigio. La filosofía, una de sus inquietudes es el camino hacia lo general, hacia lo universal. Y aquí viene lo interesante. Pero si la masonería también, el arte real, la práctica del arte real, nos va a llevar a ese inicio, a esa fundamentación. Vamos a hablar un poco con el término de Anaximandro, a ese arqué. A eso que hemos heredado de los milesios, donde todo debe funcionar en esas partes y como un sistema. Esa es la masonería. Entonces, cuando se encuentra con la filosofía, la masonería la desborda. La desborda. ¿Por qué? Porque si bien la filosofía nos da una sistematización, la masonería, aparte que nos da una sistematización, nos da un estilo de vida. Hay una cosa bien importante. Nos permite llevar a lo que decía esa expresión que lo va a tratar el hermano José, ritmo, armonía y ley, a buscar la belleza. A buscar la belleza. Expresión de ese ritmo, armonía y ley, a expresión de ser algo bello, una obra bella. Por eso les dice un sistema peculiar de moralidad. Ese sistema peculiar de moralidad, porque moralidad siendo algo circunscrito en un determinado grupo, pues la ética y lo general, la masonería nos lleva a ese mensaje, a esa inquietud de ser algo más abarcante como compromiso, abarcante como sustentación de existencia. Esa es la diferencia. Y el gran arquitecto del universo es bien cierto. Conversaba, lo voy a responder como una anécdota, hermano. La mañana recibí una llamada de un directo hermano, me dice que hay un sacerdote que quiere saludarte, me dice que te ha conocido años atrás en la universidad. Y me dijo, no sabía que tú eras masón, porque decir ser masón es mucha responsabilidad. Nosotros decimos, no, la masonería es discreto, no. Decir soy masón es mucho peso. Y aquí voy a lo que quiero responder. Me dice, ¿qué piensa tu institución? Me dice, de Dios. Me dije, disculpa, nosotros hablamos del gran arquitecto de la universo, número uno. Y número dos, digo, como dice bien la tradición judío-cristiana, no mencionar ni jurar su nombre en vano. Me explico, digo.
Si ya me dio la vida, ¿qué más puedo esperar? Y termino, le dije, mis últimas palabras, antes de acostar, digo, gracias a la vida. Y mis primeras palabras al levantarme, digo, es un buen día para morir. Gracias. ¿Qué más puedo pedir? Ya me dio la existencia de Dios. Ahora es tarea mía, es tarea de nosotros. Y ese es el mensaje del arte real. Es un mensaje humanístico, un mensaje que te está indicando y te está iluminando a ser mejor. Sí, un ejemplo. A ver, hacer filosofía, como lo dijo el hermano David, es preguntar, es responder, es cuestionar, es investigar. Indudablemente, quizás el tiempo es corto, ¿no?, para hacer comparaciones grandes, pero en el material, y aquí está la libertad de la filosofía, en el material que el hermano David ha pasado como referencia, para lo que vamos a nosotros, queden ustedes investigar también. Investigar y sacar sus propias conclusiones sobre la exposición, sobre lo que dicen los filósofos y cómo eso es incorporable. Ese es el objetivo, ¿no?, de este seminario. ¿Puede tener una palabra? Yo dije el concepto de los filósofos, los monólogos, y el concepto de la filosofía son dos cosas absolutamente distintas. Entonces, en el caso de la filosofía masónica, quiero entender, de acuerdo a lo que ha dicho el padre hermano, que es una conducta vida. Y en otro caso, yo me estoy doctrinando. ¿Me explico? Sobre eso. Hermano, un poquito vuelvo a repetir en cuestión del manejo también del término. Por eso felicito a los organizadores. Todo ¿cómo se llama?, ciclo que van a tener de filosofía, donde van a tener la oportunidad de conocer directamente a distintos filósofos. Creo que uno de los objetivos más importantes de respetar al hermano José es permitirnos el buen manejo del término. Cuando hablamos de conceptos, estamos definiendo. No podemos definir nosotros a un ser supremo. Es tan difícil definir al hombre que la definición más próxima y contemporánea es la historia. Entonces, eso es vuelvo a repetir, es una recreación que uno lo va a hacer, como decía también el hermano José, cuando vayan a vuestra bibliografía. Y hoy pasar la bibliografía, que ya el hermano José lo dijo hace unos momentos ya con bastante anticipación. Bueno, por circunstancias que pensaba que el auditorio iba a estar predispuesto. Yo he presentado toda esta bibliografía a los hermanos del Supremo Consejo. A los que no estaban inscritos no me han hecho llegar los correos, entonces no se los he podido decir. Pero los hermanos del Supremo sí han recibido esta información. Con tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Pedro. Hermano David, dentro de vuestra exposición, Correcto. Me permite un poquito, porque siempre que está la cuestión, estamos haciendo filosofía, pero no estamos haciendo ciencia. Ciencia 2 más 2 son 4, H2 son agua, ¿no? Filosofía es intercambio, filosofía es coloquio, filosofía es transmisión. Entonces, al anecdótico, hermano, al anecdótico, comenzando por una cosa que es muy importante y aquí, permitidme un poquito, hermano, vuestra insistencia, hermano. Dicen que el origen del término metafísica viene por una sencilla razón, que cuando en la biblioteca de Alejandría, ya cuando se pertrechó todos los libros de la antigüedad, poder económico que tenía de los diálogos, especialmente de Demetrio de Falero, tuvieron un problema. ¿En qué parte vamos a poner estas obras de Aristóteles? Entonces, ponlo en el anaquel contigo de física, metafísica, más allá de lo físico. ¿Y por qué digo esto? Respetar, hermano, por una sencilla razón. Cuando hablamos de inicio, hablamos del principio, hablamos netamente de una posición aristotélica. Aristóteles, todo su planteamiento, toda su inquietud filosófica es retórica.
Es más, siempre él dijo, no le entiendo mucho a Platón porque es muy matemático. Entonces, ¿qué tenemos entonces con Aristóteles? Tenemos, vuelvo a repetir, lo que ya con ese manejo que estábamos hablando de los tres principios lógicos, nos permite retóricamente, lógicamente, circunscribir la extensión de un término dentro de sus caracteres generales, dentro de sus caracteres particulares. Ya nos permite, entonces, para sintetizar, respetar al hermano, inicio, vamos a hablar del primer impulso, que es lo que nos quiere decir estos jónicos. Y cuando nos habla ¿cómo se llama?, el principio Aristóteles, nos está hablando de lo que es consecuencia, un poquito ya después del motor móvil, ¿no? Y es un poquito que lo van a trabajar consecuentemente, pero esa es la diferencia. O sea, por eso ya, en el caso ya de Aristóteles, ya no habla de arte, y él habla de principio. Entonces ya hay otro uso de otro término, ya no es aquí. Ahorita no me acuerdo bien cómo es la palabra griega. Pero esa es la diferencia específicamente. Y vos vas a encontrar en la bibliografía, por ejemplo, respetable hermano, hay dos libros más que quisiera agregar. Uno es de Quino y de Raven, la filosofía presocrática, y el otro es, como se llama, lo que mencioné, sobre John Gardner, el inicio de la filosofía occidental. Nos va a permitir tener una mejor sustentación en todo esto que se nos viene, esta tremenda información, este tremendo esfuerzo del Supremo. Creo, respetar, hermano, lo más importante y lo que debe ser rescatado es que nos va a permitir publicar. Pero pues, no como una confrontación, respetable hermano, sino como una extensión simplemente. He escuchado muy bien la explicación y la distinción conceptual de nuestro respetable hermano entre principio e inicio, que se explica en el libro del Génesis, en la Biblia. En el primer versículo de la Biblia se escribe Brashit bara Elohim, Het Hasamayim Bet Haaretz. Eso en castellano significa de la eterna esencia divina, la andrógina fuerza separó el doble cielo. Elohim son los dioses, porque en hebreo no existe la palabra principio, porque en esos mundos no puede haber un inicio. Eso es simplemente lo que quería agregar a las sabias palabras de nuestro respetable hermano expositor, y a quien felicito. Gracias, hermano, pero perdón, hermano, son una pequeña acotación. Vuelvo a repetir, como hice al inicio, soy pretencioso, pretendo filosofía. Y también dije al principio, hermano, a vuestra inquietud, la diferencia de toda la escuela griega hasta llegar a los neoplatónicos, no hay ¿cómo se llama?, una personalidad creadora. Gracias, hermano. En la exposición que has hecho, has destacado de que factores que han limitado prácticamente la concepción de los sabios que han dejado sus conocimientos. Por un lado, las limitaciones en el lenguaje, ¿no?, por el hecho de que no tenía el dominio todavía del alfabeto. Por otro lado, de que todavía estaba balbuceando, prácticamente no se tenía un conocimiento exacto, ¿no es cierto? Esto me presenta dos alternativas. Yendo a los libros conocidos como la Biblia y otros, los Vedas, que reflejan un conocimiento tremendo y que hasta hacen referencia a mucho tiempo anterior al de los sabios antiguos,
había una contradicción. ¿Cómo es que realmente se tenía tanto conocimiento que se transmitía como es el que contiene la Biblia? Entre uno de los libros convencionales más conocidos de nosotros, ¿no? Si realmente no se tenía un conocimiento, un dominio de lenguaje, ¿no? O si recién se estaba empezando a hacer el balbuceo de los conocimientos. Hermano, decíamos también al principio, uno de los más grandes aportes de la cultura griega es la adaptación del alfabeto fenicio con las vocales. Ya entramos un poquito al campo de la lingüística, pero como también mencioné, también voy a llegar a hacer a través de la biografía, el caso, por ejemplo, de Mauricio Suárez, de una obra que está en Fondo de Cultura Económica, que dice el lenguaje y la vida, lo mismo Charles Balin, también habla del lenguaje y la vida, nos explica eso. Nos explica que el lenguaje como herramienta cada día se está recreando. Entonces, si buscamos un poco el rigor, como plantea, y también lo hice en un inicio, en la cuestión del positivismo lógico, el círculo de Viena, nos cohíbe, nos restringe. El lenguaje tiene que ser plástico, el lenguaje tiene que ser muy emotivo. Que ahora viene el gran problema de las traducciones, como decían, de acuerdo en el Renacimiento, de traductores, traidores, ¿no? Pero a veces hacemos anacronismo, también lo he mencionado. Hacemos hablar a determinados autores lo que ellos nunca plantearon. Entonces, estamos hablando ahora de Tales, Anaximandro, de Anaxímenes, pensemos en los primeros balbuceos. Concretamente, lo que nosotros conocemos como la Ilíada y la Odisea, siglo IX a.C., fue redactado en la época, como se llama, de Pisístrato. Antes era la transmisión oral. Y dentro de esa oralidad, la riqueza estaba no tanto en lo gestual, entonces el buscar la asociación de los términos para poder, ¿cómo se llama?, transmitir. Es más, en un inicio, el lenguaje griego, por eso que decía también hace unos momentos, nos va a permitir llegar a Pitágoras, donde habla de ritmo, armonía y ley, nos permite descubrir la musicalidad. El lenguaje, el término es musical. Entonces nosotros sabemos utilizarlo, vamos a obtener una mejor transmisión, porque el lenguaje no solamente es una cosa objetiva, también tiene una fuerte carga subjetiva. Espero, un poco para centrarnos, nosotros estamos hablando de filosofía de los 600 antes de nuestra era. De ahí hemos partido en este seminario. Pero no debemos olvidar que hace más de 1500 años antes de nuestra era teníamos la tradición, entre la cual conocemos la tradición iniciática, la cual pueden ustedes tener acceso a través del corpus hermético, que es de donde viene la sabiduría de los griegos. Entonces, nosotros estamos empezando desde el 600 para adelante. No estamos abordando los principios de la tradición oral. No lo estamos abordando. Normalmente eso lo abordamos en los estamos hablando de filosofía, que toma este concepto de filosofía. Yo le recomiendo bastante a mi querido hermano, con bastante cariño. No es un libro que tiene solamente 75 páginas. John Gadamer, Los inicios de la filosofía occidental. Es un libro que a Gadamer siempre lo inquietó. ¿Por qué lo inquietó? Porque lo invitaron a dar unas conferencias en Italia y no manejaba muy bien el italiano. Entonces cuando lo transcribieron la conferencia y lo leyó, él dijo, no sirve, esto no es lo que he querido decir. Entonces luego lo transcriben al alemán, y lo corrige todo, y también vuelve a hacer otra observación. Dice, han transcrito todo, pero no han transcrito la emoción que yo he dado en esta conferencia.
Son 65 a 70 páginas y está asequible en la red. Hans, yo cada mes lo vas a llegar a traer, hermano José, los inicios de la filosofía occidental. Este fin de semana, un ejercicio de meditación, se lo recomiendo. Hermano Reyes. Sí, yo creo que es pertinente ver que estamos tratando los comienzos del pensamiento humano, ¿no? Cuando el hombre vivía en la oscuridad, confundido, para darse respuestas a sí mismo, cuando fue tomando conciencia de que era diferente a las demás especies, de dónde venía, quién era él, de dónde iba, ¿no? Las preguntas trascendentales del ser humano. Entonces, la escuela jónica ya adelanta uno de los valores que ostenta ahora la masonería, no bien definido todavía, y que ha ido desarrollando, ¿no?, hasta el siglo XVIII, que nos dio, es el valor de la libertad. Y indudablemente tiene un sustento filosófico, ¿no? El valor de la imparcialidad, el valor de la igualdad. Entonces, todas las filosofías, las escuelas filosóficas han ido creando formas políticas de organización que han tenido influencia en la sociedad. Entonces, quizás más adelante, en otro sitio vamos a ver ya cómo en los comienzos del hombre ha ido buscando la perfección de su vida, de su sociedad, ¿no? Llegará al final, ¿no?, a ver cómo es que arribó el hombre a querer ser libre, querer vivir en una sociedad igualitaria y en una sociedad patriarcal. Creo que al final de cuentas ese va a ser el mensaje para relacionarlo con nuestra inquietud, darle mano, ¿no? El seminario filosófico en relación con la masonería. El tema principal de la masonería es libertad, igualdad y fraternidad. Sí, las conclusiones que la comisión está elaborando están referidos finalmente a ese tema. Sí, vuelvo a repetir lo que dijo hace un principio, ¿no? La luz de la palabra, ¿no? Como dije hace unos momentos, esa es una cosa también siempre, ¿no? Aristóteles nos ha dominado 14 siglos, que siempre seguimos con la cuestión de Aristóteles. Bueno, hermano, hablar de libertad, hablar de igualdad, de fraternidad es un tema que es ejercicio de diferentes escuelas. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije hace unos momentos. Nosotros, practicantes del arte real, podemos abordar la filosofía, sí, como también lo puede abordar un musulmán, como también lo puede abordar, como se llama, un hindú, la filosofía. Y el quid del asunto está cómo la filosofía nos va a encaminar, cómo la filosofía nos va a permitir desarrollar, entre comillas, o dar una mayor amplitud a aquella inquietud que tenemos, libertad, igualdad, fraternidad, como vos has mencionado. Pero no pensemos que eso es solamente una cuestión muy exclusiva, o llámese la masonería, o muy exclusiva. Vamos a hablar del movimiento, como se llama, que ahora último se está planteando en Estados Unidos de Estados. Es algo que la filosofía nos va a permitir. Por eso, un poco regresando, como se llama, al término, como mencionaba el hermano teológico, escudriñar, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano David, una pregunta que al comienzo de nuestra disertación lo dio como un avance y ahí se quedó, pero la masonería lo toma a veces muy en serio y el que estudia filosofía comienza a dudar. Me refiero leyendas, mitos, realidades o tradiciones. A través del tiempo el ser humano tiene otro pensamiento de lo que fue originalmente. La filosofía se ha nutrido de eso y algunas cosas, cuando llegas a filosofar, como dicen entre comillas, ya dudas de todo eso. No existe el mito, no existe la tradición y tampoco existe la leyenda. Hermano, esas son sistematizaciones, lo que nosotros conocemos
dentro de la historia de la filosofía y dentro del campo de la historia de la cultura, lo que es el idealismo. Idealismo planteado como el primer paso a partir, como se llama, de la escuela francesa, como se llama, dudo que eso luego existe. Correcto, pero no es mal. Voy a decir, hoy por hoy el tema que vos estás mencionando es un tema apasionante que se está desarrollando en la historia. En la historia como disciplina. Disciplina que investiga esa inquietud del hombre en buscar su realización. Entonces yo en principio hablé de tres parámetros, ¿no? Entre lo que es mito, en lo que es leyenda y lo que es utopía. Y es un poquito que llevándolos para lo que es el campo de la historia. Hermano, la historia en pocas palabras es el influjo del pasado como yéndome presente para poder vislumbrar mi oportunidad de existencia. Y eso se sustenta, hermano, y ahí está el gran mensaje del arte real, el gran mensaje de la masonería, es tradición. Tradición. Tradición, hermano, que lo trabajan ahora muchas escuelas, especialmente la escuela romana que te dicen Universidad de Lea, el Ille Tempore. El Ille Tempore, hermano, ¿somos ritualistas? Sí. ¿Y por qué somos ritualistas, hermano? Pues nos dicen nuestros manuales, este templo está consagrado. ¿Y por qué está consagrado, hermano? Porque en el ritual, cuando vamos a suspendemos el tiempo. Y el hombre suspende el tiempo solamente con un propósito, con una comunicación hacia un ser superior. Entonces, es por eso, respetable hermano, vuelvo a repetir, historia. Historia que, como también hablé al comienzo, tenemos la filosofía de la historia con dos vertientes, como ciencia y como ahora la inquietud. Hoy por hoy es un tema que se está discutiendo bastante. Yo a través del, ¿cómo se llama?, el portal del Mayete, puse una frase que me conmovió fuertemente de Mario, Caramel, donde dice, más o menos así dice, la noche del recuerdo de la muerte. La noche del recuerdo de la muerte. O sea, ahí está el punto, que el recuerdo, la memoria, a través del recuerdo, a través de la memoria, a través de esa inquietud de querer engrandecer el hombre, su dignidad y su proyección, tiene lo que decía Homero, pues, quiere ser héroe. Decirles como conclusión final que los temas y los conceptos que estamos avanzando acá no son para repetirlos literalmente, es para que cada uno de nosotros saque, de acuerdo a su formación, de acuerdo a su propia capacidad intelectual, evolución, como queramos llamarlo, saque sus propias conclusiones y haga de esto, como hacemos en la masonería, la propia interpretación personal para nuestra experiencia. Vamos, David, restaurando en nombre del soberano gran conquistador, nos damos las gracias por la participación y esperamos que tengamos que ir todos los Entonces, Araqué o Arché se empieza a trabajar a partir del nacimiento, para después, vuelvo a repetir, ya con el gran prodigio de Parménides y Heráclito, ya se habla de principio. Y llegamos a Aristóteles, el gran retórico, y ya se dice sustancia. Y con respecto al libro que tú... Es correcto, pero vuelvo a repetir, que aquí también hay una cosa que decía anacronismo. Muchos escritores nos hablan, por ejemplo, de la cosmogonía o la cosmología, ya que de Anaximandro, y ya que de cómo se llama de Anaxímenes. Entonces pensamos nosotros de la preocupación de ellos. Voy a retroceder un poquito. Estamos hablando de los primeros balbuceos, los primeros pasos de lo que es la filosofía y la ciencia. Entonces había
un espacio demasiado construido en cuanto a transmisión. Vuelvo a repetir que no era mucho el tiempo en que se había adquirido el alfabeto fenicio y el código que había puesto la mujer. Entonces había toda esa dificultad para la transmisión. Luego, por supuesto, que vinieron los anacronismos y nos hablan de la cosmología, de la cosmogonía, que son interpretaciones muy otorgadas. ¿Hay alguna vinculación de conceptos o de definición de estos filósofos y el famoso Bereshit de los hebreos de la tabla hebrea? Tenemos nuevamente que traernos que la gran diferencia de estos primeros pasos de la filosofía y la ciencia, repito, filosofía y la ciencia, deja a un lado todito lo que es el influjo religioso. Entonces, empezando a partir de la semana nos habla del arqueo, el archeno, en cuestión de pronunciación, pero como algo que va a permitir explicar. Ahí está la gran capacidad de abstracción de Anaximandro. No está hablando de una cosa tangible, sino está hablando de una abstracción que es lo que posteriormente va a permitir, especialmente a Parménides y Heráclito y a Platón ya, para llegar a Aristóteles, de sustancia. Pero aquí está trabajando de algo que inicia. ¿A qué? Algo que inicia. A ella. Y luego concluyó con estos primeros filósofos que se le llaman los filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro de todos los Mileto, ¿no? Porque fueron los primeros en observar, ¿no?, el espacio y tratar de dar una explicación sobre el origen de todas las cosas. Y así fue, bueno, lo he explicado, cómo empezaron a surgir estos conceptos naturales. El agua como fuente de la vida, el movimiento como fuente de calor y de generación, no de generación, de generación, como fuente de generación. El agente como aire, o el principio sobre el limbo, ¿no? Sobre el limbo, interesante. Yo tengo una pregunta ahí. Y ese concepto que el hermano lo ha dicho, el limbo, es interesante porque nos puede llamar a evocar con algunos otros conceptos filosóficos. Y luego el apeirón. Estos son los temas tratados en este primer ciclo. Te pido por favor que sobre estos temas puedan solicitar la palabra, yo lo voy a conceder en orden. A ver, ¿quién se anima a hacer la primera pregunta? Yo. Comienzo. No sé si está. En la Biblia se habla también del comienzo como un Bereshit. ¿Qué relación? Correcto, respetarle, hermano. También, como decía en la conferencia, la palabra argel ya es elaborada con Anaximandro, pero el primero que la usa es Homero. Homero lo utiliza en el Iliada, cuando dice en el inicio de los combates. Coge esta palabra, como se llama Anaximandro, y le da una transformación. Eso es lo que vamos a encontrar en toda la filosofía, como decía también en un principio. Determinados términos que determinadas escuelas filosóficas le van a dar otro significado donde le va a permitir una mejor explicación de su planteamiento filosófico. No es el caso, permitidme, hermano, siguiendo por lo que vos decías, el caso que había mencionado sobre hermenéutica. Nosotros, desde el punto de vista de la hermenéutica, como término antropológico del grupo religioso, sabemos que hay la cuestión exégesis y la cuestión hermenéutica. Exégesis es lo que nos permite la interpretación de los libros judeo-cristianos y hermenéutica lo que nos permite la interpretación de todos los libros de la religión. Entonces, un poquito, por regresando, son los términos que determinada escuela le da una determinada connotación.
Para preparar este seminario en filosofía nos hemos hecho bastante material para que los expositores puedan desarrollar sus temas en un corto espacio de tiempo, entre 45 y 50 minutos. ¿Verdad? Porque tal como lo explicó el soberano, el concepto no es ser expertos en filosofía, sino la aplicación práctica de estos conceptos en la masonería y en nuestra vida personal. Entonces, ahora vamos a pasar al foro. El foro, por favor, vamos a hacer en forma ordenada. Aquel que quiera hacer una pregunta, levante la mano. Yo voy a ir llevando una cuenta y voy a ceder la palabra. Las preguntas que sean, por favor, concisas, porque a veces alguien levanta la mano y se tira otra charla de 15 o 20 minutos. Una pregunta muy simple para que el expositor lo responda. Ya la conferencia fue dada, ya no vamos a dar más conferencias sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos en dónde vamos a concentrarnos en la pregunta? En los temas siguientes. Nuestro respetable hermano David nos ha hecho un resumen interesante sobre la filosofía y temas asociados